están? Tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad por terroristas, Israel ha estado llevando a cabo cientos de ataques aéreos en Siria, ha lanzado más de 1.800 bombas y también ha trasladado tropas a los altos del Golán, desde donde avanza, ampliando así su extensión en territorio árabe sirio. Se encuentra además actualmente casi bajo su control. ¿Pero qué busca Israel en esta región de Oriente Medio? ¿Será una balcanización? ¿Qué realmente está en juego? Inicia el mapa. Hoy lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa e indicar y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Siria, un país desmembrado. Vamos a identificar a esta nación en la región de Oriente Medio. Desplegamos nuestro mapa mundi, identificando algo clave que se encuentra en Siria, los altos del Golán. Forma parte del continente asiático, específicamente en el Levante, que es una región histórica que abarca parte de Oriente Medio, limita con Israel, Siria, Líbano y Jordania. Este terreno también constituye 1.800 kilómetros cuadrados. La gran mayoría está actualmente bajo control militar de Israel y desde la Guerra de los 6 días, en 1967, la anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional, salvo, por supuesto, por Estados Unidos. Desde el año 2019. Geográficamente hay que decir que la convierte en un punto estratégico, dominando las cuencas de los ríos de Jordán y Yarmuk. La población ha ido cambiando luego de la Guerra de 6 días. Se estima que alrededor de cerca de 25.000 israelíes viven junto a otros 23.000 drusos, una comunidad cuya religión viene del Islam, y en nuestro mapa los ubicamos con los puntos en color amarillo junto a la población árabe. Los altos del Golán, como vemos en nuestro mapa, también es el punto más alto de la región y donde actualmente Israel, identificamos ahí su posición en color morado, se mantiene en el lugar, desplazándose también, por supuesto, a otras zonas. Hay que decir que la Franja de Seguridad de la ONU ubicaba el avance del ejército de Israel en Siria tras la caída del presidente Bashar al-Assad, y la mayoría de estos puntos en color verde son actualmente los asentamientos israelíes que están en ese territorio. ¿Qué ha aprovechado Israel ante el vacío de poder en Siria y la presencia de grupos terroristas? Vamos a desplazar también nuestro mapa para poder identificarlo. Ahí lo vemos. Tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad, tras la interrupción de estos grupos armados que son terroristas, hay que calificarlos así con precisión. Los aviones de guerra de Israel han lanzado cerca de 500 ataques contra objetivos militares en toda Siria en un periodo de 48 horas, destruyendo bases con más de 1.800 bombas en ciudades como Damasco, la capital, Homs, Tartus, Latakia, Palmira y los altos del Golán. El ejército sionista ha derribado más del 90% de los misiles antiaéreos avanzados de Siria, sobre todo los sistemas SA-22 y SA-17. También los soldados de Israel entraron en la ciudad de Al-Juriyya, en la provincia de Quneitra, en la parte de los altos del Golán, bajo la soberanía siria. Mientras todo esto sucede, los grupos terroristas que han tomado Damasco no se han pronunciado al respecto, dando carta abierta al régimen de Israel. Hay que recordar que Siria es un país que además tiene afluentes de agua dulce en la región, es rica también en recursos naturales y en recursos hidrocarburíferos. Recordemos que a lo largo de estos 13 años de una guerra terrorista impuesta por Occidente, Estados Unidos ha venido saqueando el petróleo sirio, lo que en su momento también formó parte de una nueva estrategia implementada por el gobierno de Bashar al-Assad. Pese a ello, confluye por supuesto esta estrategia también del robo de recursos estratégicos. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Vamos a recibir a un experto también en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Chile, Nicolás Hadwa, con nosotros para el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias a ti, Paola. Un agrado, como siempre, estar en Telesur. Nicolás, empecemos por esto que no deja de llamar la atención, o quizás es algo recurrente para poder entenderlo en el análisis. ¿Por qué Israel sigue bombardeando Siria si se supone que tiene un aliado estratégico dentro de ese país como son estos terroristas? Porque estos terroristas, Paola, no forman parte del pueblo sirio.
La minoría, fíjate que son árabes, ni siquiera son árabes, pero ni siquiera en mayoría siria, ¿no? Los sirios que se han plegado como mercenarios a estos grupos traicionando su propio país son una minoría. Si la mayoría son turcómanos, son soldados del ejército turco también disfrazados de terroristas, están los tayikos, que hay varios miles de tayikos ahí, y hay más de 20.000 uigures. Tanto tayikos como uigures son los que están preparándose para después ir a combatir a China por la necesidad que ellos creen, manejado, promovido, armado por Estados Unidos, de la creación de un estado uigur en la provincia de Xinjiang. Ya podemos hablar cuál es el objetivo de ellos en la provincia de Xinjiang. Pero, como te digo, hay mercenarios de 90 países. Hay de las bandas criminales, de los desmovilizados en Colombia, me refiero a la autodefensa, ¿no? El grupo de extrema derecha colombiano que era encargado de matar campesinos, estudiantes, dirigentes de trabajadores colombianos, fueron contratados como mercenarios. Hay 7.000 de ellos ahí. O sea, la menor cantidad son árabes. ¿Qué implica eso? Que no les interesa Siria, ellos matan y mueren por dinero y ellos van a obedecer lo que les diga. En definitiva, por un lado, y ahí es la complicación, por un lado los turcos, que tienen un dominio bastante amplio de Hayat Tahrir al-Sham, por otro lado Estados Unidos con las fuerzas democráticas sirias, que son terroristas, pero para ellos son democráticos, y los grupos, una enorme cantidad de grupos que son alrededor de 15, que son financiados por el Estado criminal infanticida. De modo que no les importa, no les interesa lo que está ocurriendo ahí. Ellos son, como digo, mercenarios que matan y mueren por dinero. Nicola, en medio de la presencia de estos grupos terroristas, ¿existe también o no la preocupación de que pudiesen expandirse a otras regiones también de Oriente Medio? Es decir, penetrar más allá de Siria y con esto cumplir la gran estrategia de Israel, de construir lo que ellos denominan como el Gran Israel. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Mira, lo más peligroso que hay aquí es que tratando de perjudicar a China a través de la interrupción de la nueva ruta de la seda y hacer inviable este proyecto chino, por otro lado, terminar por acosar a Rusia en el sentido de sacarlos de la venta de Europa y gas, a Europa de gas y petróleo. No nos olvidemos que aquí hay intereses bastante cruzados y que de seguro muy pronto va a haber combate entre ellos. Por un lado, está Estados Unidos con los kurdos, que desgraciadamente han traicionado a las fuerzas progresistas y se han entregado en los brazos del imperio, que quieren revivir el proyecto Nabucco, vale decir, unir el bloque 9 libanés, donde se encuentra una enorme cantidad de gas, pasar por el norte de Siria, donde hay gas y gran cantidad de petróleo, y desde allí bajar a Haifa, el estado criminal de Palestina ocupada, y una distribución a Europa. Eso es lo que quiere Estados Unidos, que Hezbollah en el Líbano lo ha impedido y también lo había impedido hasta el momento el gobierno sirio. El otro proyecto que está en juego y que también hace peligroso esto es el proyecto Tananf, que implicaba traer de Kazajstán, Azerbaiyán, también gas y petróleo, trasladarlo por Nagorno-Karabaj hasta Turquía y de Turquía ser distribuido a Europa, donde también serían los turcos del petróleo y el gas del norte de Siria. Todos estos intereses están en juego, que si bien es cierto, todos coinciden en que había que destruir el país de Siria, no es menos cierto que todos tienen y todos quieren su tajada. Turquía quiere el norte, Estados Unidos con la fuerza kurda el noreste, el Estado criminal infanticida hacerse del Golán, como muy bien lo habías descrito, pero de allí avanzar al norte de Irak, que está al lado.
que Irak tiene un ejército que es más débil que el ejército que tenía Siria. Ellos consideran de que Irak es fácil de agredirlo, fácil de tomárselo. Coinciden turcos, kurdos y sionistas apoyados por Estados Unidos para invadir Irak. Por eso que Hashad al-Shaabi se ha trasladado a la frontera con Siria. El ejército iraquí se encuentra en un estado de alerta amarilla y muy probable que estos grupos terroristas apoyados por las fuerzas ya mencionadas quisieran avanzar a Irak. De allí el sueño del imperio, el sueño del Estado criminal y de los europeos, que es agredir a la República Islámica de Irán. Este es el proyecto que no es tan lejano en el tiempo, que podría ser muy rápido y que está haciendo peligrar la estabilidad del mundo, porque Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Rusia no puede quedarse de brazos cruzados, ni menos China. Ahora, en medio de este contexto, la gran pregunta también sobre la mesa: ¿estará buscando Israel y sus aliados una balcanización en esta región de Oriente Medio, tomando en cuenta que tal vez Siria podría convertirse en esa puerta? Claro, eso es lo más importante. Ellos quieren dividir Siria en un estado chiita alawita, un estado sunita y un estado kurdo. Irak lo quieren dividir en un estado kurdo, en un estado chiita y en un estado sunita. Pero a Irán lo quieren dividir en 4, porque Irán tiene un tercio de su población de origen azerí, tiene árabes, tiene chiita, tiene sunita y tiene kurdos. Entonces, la idea de ellos es balcanizar Siria, Irak e Irán. Esto es algo monstruoso, porque pretenden mantener en guerra eterna a estos países para que el Estado infanticida se pueda concentrar en eliminar, hacer desaparecer a la población de Palestina. Ese es el objetivo que ellos tienen. El divide y vencerás lo están aplicando a rajatabla aquí y lo van a tratar de hacer a como dé lugar, pero obviamente el Frente de la Resistencia no está de brazos cruzados. Estados Unidos comete un grave error que lo visualizó muchos años atrás el gran líder chino Mao Zedong, cuando dijo: la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. De momento que pretende esta balcanización y pretende la creación de un Estado kurdo que abarcaría el norte de Siria y el norte de Irak, el principal riesgo es para Turquía. Turquía tiene un tercio de su población kurda y un tercio de su territorio habitado por kurdos. Por lo tanto, es obvio que ahí hay una guerra futura para Turquía bastante grande. Turquía va a tener que impedir esto. Lo embarcaron a Turquía diciéndole y ofreciéndole un caramelo, como era el proyecto TANAM, para la distribución de petróleo a Europa, sí, pero al mismo tiempo lo estaban acuchillando con la espalda. Nicola, lo que quiero conversar contigo cuando regresemos de la pauta es: ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente fase en torno a lo que está sucediendo con Siria? Y lo vamos a ver después de que volvamos de la pausa. Lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, del cual colocamos en la pantalla del mapa, RFI te está titulando de la siguiente manera: Israel pretende duplicar la población de los asentamientos en los altos del Golán anexionados de manera ilegal. Alemania ha reaccionado de manera enérgica a esta decisión, pidiendo a Israel que abandone sus planes de expansión demográfica en la región de los altos del Golán. Desde el punto de vista del derecho internacional, este territorio controlado por Israel pertenece a Siria, así lo declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Berlín subrayaba que es muy importante
urgente que en esta fase de agitación política en Siria, así la califica, todos los actores de la región tengan en cuenta la integridad territorial de Siria y no la pongan en entredicho. Alemania, por esta razón, está pidiendo moderación a todos los actores de la región, a tiempo que subrayan que Siria, asolada por más de 10 años de una guerra, ha sido el juguete de potencias extranjeras durante demasiado tiempo. Israel sigue siendo el único país que se ha anexionado los Altos del Golán, una decisión reconocida de manera internacional tan solo por los Estados Unidos. Este es el panorama que marca también una serie de tensión, pero ¿con qué objetivo? Lo analizamos al regreso de los aliados de Benjamin Netanyahu. Ya volvemos. Vamos a sumar también nuestra fotografía, esta vez nuestro mapa, otro para el análisis. La idea de convertir a Siria en un modo de tránsito internacional para el transporte de recursos energéticos entre Europa, países del Golfo Pérsico y la cuenca del mar del Caspio surge también hace bastante tiempo. Hay que poner un dato clave aquí. El año 2009, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, anunciaba esta estrategia de los 4 mares destinada a convertir el país en un centro regional para el transporte de hidrocarburos entre el Golfo Pérsico y los mares. Vamos a identificar ahí el Mar Negro, el Caspio y también el Mediterráneo. Por esta razón también pasaba este gasoducto árabe que se extiende desde Egipto hasta Trípoli. Estamos hablando de 1.200 kilómetros, así como el oleoducto Kirkuk-Baniyas para bombear petróleo iraquí hacia Europa. La construcción de este último fue detenida el año 1983 por el hoy fallecido presidente Hafez Assad, después del deterioro de las relaciones con el gobierno de Saddam Hussein. Sin embargo, en 2010, Bashar al-Assad firmaba ya un memorándum de entendimiento con Irak para retomar la construcción de 2 oleoductos y un gasoducto en esta misma ruta. Identificados allí lo ven con esas líneas en color rojo, 2 gasoductos principales que bombearían gas hacia el continente europeo. Nicola, no deja de ser interesante que este haya sido también uno de los motivos de esa guerra impuesta contra Siria, una guerra terrorista que ha llevado a este país casi a su destrucción. Y ese es un punto que también me gustaría sumar. Hoy muy temprano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa decía que ahora Europa se va a abocar en la reconstrucción de Siria. ¿Quién se va a beneficiar más con estos movimientos? ¿Será el continente europeo? Bueno, ellos son los primeros que quieren asegurarse el abastecimiento de petróleo. No nos olvidemos que Estados Unidos, utilizando a los europeos que ingenuamente cayeron por segunda vez en la trampa norteamericana, la primera fue durante la guerra de 1973, donde el desabastecimiento de petróleo y gas fue tremendo y llegó a Europa a trabajar 2 días a la semana porque no tenían más energía. Y con eso Estados Unidos se sacó a los europeos como competidores de ellos en los mercados mundiales. Ahora Estados Unidos hizo lo mismo pero con Ucrania, en la guerra de Ucrania, donde embarcó a los ucranianos en una agresión permanente a Rusia, a las provincias del Donbass, los lleva a un embargo de gas y petróleo, después destruyen el Stream 1 y el Stream 2 en base a explosivos, y con eso se aseguran de que Rusia no pueda abastecer masivamente a los europeos. Europa, en este momento, ve la posibilidad de la reconstrucción de Siria, entrar en negociaciones con Qatar, que ya seguramente las tienen hechas, también con Turquía, y habilitar una fuente de abastecimiento rápida de energía para Europa. Así que los principales beneficiados aquí son los europeos. Por esa razón es que justamente en el este de Siria están los norteamericanos trabajando con los grupos kurdos, que podrían perfectamente interrumpir eso y seguir manteniendo a Europa dependiendo del abastecimiento de Estados Unidos. Esa es la situación en lo inmediato, Paola.
Cómo confluyen también los intereses geopolíticos en medio de toda esta situación, porque nada en el mundo es al azar si no hay intereses de por medio, y vemos cómo el petróleo y el gas siguen teniendo su peso que rige las decisiones en el mundo. Nicola, te propongo revisar nuestra leyenda para analizar también otro escenario que tiene que ver con esta situación de crisis en la región de Oriente Medio. Omer Dostri es el portavoz del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y recientemente compartía estas declaraciones. Contrariamente, dijo, a la de rumores, el primer ministro Netanyahu no está en el Cairo. Lo pronunciaba Omer Dostri, desmintiendo publicaciones de agencias internacionales sobre un supuesto viaje relámpago del primer ministro Benjamín Netanyahu al Cairo para tratar un supuesto acuerdo de cese al fuego en Gaza. Nicola, si bien es cierto que esto quizás no influiría en nada con lo que sucede en Gaza, con el asesinato de más de 49,000 palestinos, 70% de ellos siguen siendo mujeres, niños, cuerpos sin poder ser rescatados porque están atrapados entre los escombros. Pero el manejo de las agencias internacionales en este tipo de contextos sigue llamando la atención. Las noticias falsas lo han hecho también con el supuesto hecho de que cuando avanzaban los grupos terroristas en Siria, anunciaban la muerte supuesta del presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Qué papel están jugando estas agencias internacionales en estos momentos que también se convierten en decisivos para esta región? Sí. Mira, desgraciadamente, Paola, las agencias occidentales, tanto europeas como norteamericanas, se han especializado en todo lo que es fake news, se han especializado en lo que es la desinformación, la diversión informativa, que normalmente la utilizan como un arma de guerra. Ya no es ese periodismo de informativo noble, honesto, leal, sino que se ha convertido en un arma de guerra. En este momento hay una serie de rumores, hay una serie de noticias falsas que están siendo emitidas al azar, como también al mismo tiempo están todas estas agencias encargadas de lavarle la cara a los terroristas. Tú ya ves, por ejemplo, cómo han tomado a Muhammad al-Jolani y lo han convertido casi en un rockstar, ¿no? Le lavaron los dientes, le lavaron la cara, lo afeitaron, le compraron ropa, lo obligaron a bañarse y están haciendo a este tipo un héroe prácticamente, cuando es un criminal, es un degollador, es miembro, es jefe de un ejército de mercenarios que matan por dinero. Entonces, las agencias informativas de Occidente desgraciadamente se comportan de una manera grotesca, grosera, absolutamente destruyendo una función tan importante para la humanidad como es el periodismo y la información veraz. Eso ya dejó hace mucho tiempo de ser como tal. Y más aún, Paula, una enorme cantidad de agencias informativas son controladas por el Estado criminal infanticida y por agencias sionistas repartidas por Europa y Estados Unidos, Paola. Dudas, por eso vemos a Netanyahu en primera plana visitando los Altos del Golán, a Netanyahu visitando el Monte de Hermón, a Netanyahu liderando los bombardeos contra Siria y a Netanyahu hablando de que no hay víctimas civiles en Gaza. Esa es también la estrategia que utiliza el sionismo, el fascismo, que pretende extenderse no solamente a la región de Oriente Medio, sino al resto del mundo. Nicola Hadwa, como siempre, gracias por su tiempo y su análisis. Para el Mapa de Telesur, finalizamos el programa identificando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1.
altos del Golán. Israel ha destinado más de $20 millones para reforzar lo que él llama seguridad en los altos del Golán sirio, un pretexto para apropiarse de este territorio con el beneplácito de Estados Unidos. Y aunque esto puede implicar roces entre sus aliados como Alemania, es solo otra forma de ver que el riesgo de haber inoculado a terroristas en Siria podría fácilmente expandirse en la región y hasta penetrar Europa. No por nada Netanyahu ha dicho públicamente que quiere relaciones con ellos, sí con los terroristas, aunque hoy se llamen Hayat Tahrir al-Sham, siguen siendo Al-Qaeda. 2. Control energético, un eje central en medio de la guerra impuesta en Rusia por esos intereses geopolíticos para mantener el control del energético. La disputa entre la eventual implementación de esta ruta energética del gasoducto Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía, y la del otro oleoducto Irán, Irak, Siria, llamado el oleoducto de la amistad. El derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad constituye un paso más para que Occidente acceda a los recursos energéticos de Asia Occidental mediante el control hegemónico de rutas energéticas claves. De esta forma se intenta socavar la influencia de Irán y Rusia en la materia. Sumada a esta ecuación, China. 3. Balcanización. El objetivo de Israel y sus aliados es lograr el desmembramiento de los países árabes y musulmanes, para así lograr la consolidación de su gran estrategia de la Gran Israel. Por eso bombardean incesantemente Siria, el Líbano, Gaza y llevan adelante el exterminio étnico. Es parte también de ese plan. Mientras el mundo no logra entender que con la caída del gobierno sirio se ha consolidado el avance de un sionismo que pretende inocularse en el resto del mundo con objetivos claros. Rusia, con precisión, China y América Latina siguen estando en la mira. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.